Roberto Hernández llevaba 25 años trabajando como mecánico en un taller donde era constantemente humillado por su jefe, Eduardo Salinas. Cada día, Eduardo llegaba con su BMW reluciente, mientras Roberto se encontraba desde temprano en la mañana, cubierto de grasa y tratado como si no fuera más que un empleado invisible. A pesar de ser el mejor mecánico del taller, Eduardo siempre lo hacía sentir menos que nadie, especialmente frente a los clientes ricos que llegaban con sus coches de lujo. Eduardo reía de él, llamándolo soñador por sus aspiraciones de algún día tener su propio negocio. Un día, mientras Roberto tomaba café con su esposa Lupita, vio un anuncio en las redes sociales que cambiaría su vida para siempre: una subasta de vehículos abandonados. Allí estaba, una Ford F-161, como la que su abuelo siempre le había descrito con tanto cariño. El precio inicial era bajo, solo 2,000 pesos. Roberto decidió arriesgarse. Aunque no tenía dinero, Lupita lo apoyó, sabiendo lo importante que era para él. Roberto se sentó al borde de la esperanza. Esa camioneta, por más vieja y oxidada que estuviera, representaba la oportunidad de una vida nueva. Pero como siempre, Eduardo lo ridiculizó, señalando su compra como un fracaso inevitable. Roberto, sin embargo, mantuvo la calma. Sabía que lo que había adquirido no era solo un vehículo, sino la posibilidad de redimir sus sueños rotos. A pesar de las burlas y el desprecio de su jefe, Roberto estaba decidido a demostrar que el sueño no era una locura. La camioneta, llamada Basura por Eduardo, tenía algo mucho más valioso escondido en su motor. Roberto llegó al taller el lunes con una sonrisa en el rostro, decidido a compartir su nueva adquisición. Eduardo, como siempre, se burló. Todos los mecánicos se detuvieron a escuchar, algunos con sonrisas disimuladas, otros con miradas de duda. ¿De verdad crees que vas a poder hacer algo útil con esta porquería?, gritó Eduardo mientras señalaba la Ford F-161 como si fuera un objeto desechable. Los demás trabajadores se rieron a carcajadas, y Roberto sintió una vez más cómo su dignidad se desmoronaba ante los ojos de todos. Pero él sabía algo que los demás no sabían. Dentro de ese motor oxidado estaba el secreto que podría cambiarlo todo. A pesar de la humillación, Roberto no reaccionó. Al contrario, sintió una calma extraña, como si finalmente hubiera encontrado algo por lo que valía la pena luchar. Mientras los demás se reían, él empezó a trabajar en la camioneta en su tiempo libre, tomando cada pieza con cuidado y admiración. La F-161, tan rechazada por los demás, era para él un símbolo de resistencia. Era un vehículo con historia, y en ese motor oxidado encontraba una promesa. Unos días después, mientras Eduardo y los demás mecánicos lo observaban desde lejos, Roberto comenzó a desarmar el motor, buscando cada detalle que pudiera ser útil para restaurarlo. Cada paso lo acercaba más a su objetivo. Aunque nadie lo creía, él tenía fe en lo que estaba haciendo. Mientras la risa de los demás seguía flotando en el aire, Roberto se sumergió en su tarea, determinado a demostrar que no estaba equivocado. Durante la siguiente semana, la tensión en el taller aumentó. Eduardo no perdía oportunidad para humillar a Roberto. Los clientes que llegaban con sus coches de lujo eran el escenario perfecto para que Eduardo continuara con su show. Un día, cuando el señor Martínez llegó con su BMW, Eduardo no dudó en señalar a Roberto frente al cliente. Este es mi mecánico, el que cree que va a hacer fortuna con chatarra vieja», dijo, riendo a carcajadas. El cliente, un hombre adinerado y arrogante, se unió a la burla, mirando a Roberto como si fuera un payaso. «¿De verdad crees que puedes convertir eso en algo útil?», le dijo, con una sonrisa burlona. Las palabras de Eduardo calaron hondo en Roberto. Sin embargo, al día siguiente, cuando llegó al taller, decidió que ya no iba a dejar que lo humillaran más. Se levantó temprano, puso su mejor camisa y, con la determinación de quien ha tocado fondo, salió a trabajar en la F-161. Ya no era solo un proyecto, era una batalla personal contra todo lo que Eduardo representaba. Mientras trabajaba en su camioneta, pensaba en las palabras de su abuelo, quien siempre le había hablado de los autos viejos con admiración. Esa Ford F-161 no era solo un vehículo para Roberto, era una promesa de que podía ser algo más.
Mientras Eduardo seguía en su mundo de arrogancia, Roberto continuaba restaurando su sueño. Pero pronto se daría cuenta de que lo que estaba a punto de descubrir cambiaría no solo su vida, sino la de toda su familia. El sábado por la mañana, Roberto decidió dejar de darle munición a Eduardo. Remolcó la vieja F-161 hasta el patio trasero de su casa en Ronda y organizó un pequeño espacio de trabajo con herramientas que había guardado durante años. Lupita, con su delantal de siempre, le ayudó a limpiar el lugar. «Al menos aquí trabajas en paz», le dijo con una sonrisa que mezclaba preocupación y esperanza. Y así empezó. Bajo el cielo gris de octubre, rodeado de las fachadas encaladas de su barrio andaluz, Roberto comenzó a desmontar el motor. Cada tornillo era una batalla, cada engranaje una historia por descubrir. El óxido ocultaba secretos, pero él no tenía prisa. Era meticuloso, como si aquel motor guardara más que simples piezas metálicas. El domingo por la mañana, mientras limpiaba cuidadosamente el bloque del motor, con un trapo empapado en gasolina vieja, notó algo inusual. Una hendidura en el interior, como si algo estuviera atrapado allí desde hacía décadas. Con manos temblorosas, utilizó un destornillador fino para hurgar. Lo que extrajo fue un pequeño paquete envuelto en plástico amarillento. Al desenvolverlo se reveló una llave dorada, pesada, con un llavero grabado con el nombre Isabela Monterrey. «Lupita», gritó como si hubiese encontrado oro. Ella salió corriendo creyendo que se había herido, pero al ver la llave, palideció. «¿Qué demonios es esto, Roberto?», murmuró. Sin respuesta clara, buscaron el nombre en Internet. Lo que apareció les dejó helados. Isabela Monterrey no era una persona cualquiera. Era la matriarca de una de las familias más poderosas de toda España, y llevaban una década buscando un objeto perdido de incalculable valor. La sospecha era irresistible. ¿Y si esa llave, oculta en el motor de una F-161 olvidada, era precisamente lo que esa familia había buscado durante años? Roberto y Lupita pasaron toda la tarde investigando, leyendo titulares de prensa, entrevistas, artículos en revistas. En todos ellos se repetía la mención de una llave extraviada, vinculada a testamentos, escrituras y propiedades en disputa. El corazón de Roberto latía con fuerza. El lunes sería un día crucial, pero no en el taller. Esta vez tenía una cita con el destino. El lunes por la mañana, Roberto se presentó en el taller con un brillo diferente en los ojos. Aunque Eduardo ya lo esperaba con su habitual actitud arrogante, Roberto tenía algo más en mente. No era solo el trabajo lo que le ocupaba esa mañana. Sabía que tenía que hacer algo grande con la llave que había encontrado. Sin perder tiempo, se dirigió al taller mientras Eduardo lo observaba con su cara burlona. «¿Y qué? ¿Vas a hacer hoy, Roberto, seguir jugando con tu chatarra?», dijo, con una sonrisa cargada de sarcasmo. Pero Roberto no le prestó atención. «Tengo que salir, Eduardo», respondió con voz firme y sin esperar una respuesta se dirigió hacia la puerta. Eduardo lo miró sorprendido, pero antes de que pudiera decir algo, Roberto ya estaba fuera. En su mente, las piezas del rompecabezas empezaron a encajar. La dirección de la familia Monterrey estaba al alcance de su mano y con la llave dorada en su bolsillo, se sentía más cerca que nunca de cambiar su destino. Al llegar a la oficina de Monterrey, Roberto fue recibido por un edificio de vidrio y acero en el corazón del distrito financiero de Madrid. La recepcionista, al verlo llegar vestido con su overol de mecánico, no pudo ocultar su desconcierto. Sin embargo, al mencionar la llave, su actitud cambió de inmediato. «Un momento, por favor», dijo, al tiempo que lo conducía a un ascensor privado. Subieron hasta el último piso, donde Roberto fue recibido por Alejandro Monterrey, el hijo de Isabela. La tensión en el aire era palpable. Roberto sacó la llave de su bolsillo y los ojos de Alejandro se llenaron de lágrimas. La historia detrás de la llave era más grande de lo que había imaginado. Esa llave, que parecía tan insignificante, era la clave para acceder a una caja fuerte llena de documentos que resolvían años de disputas familiares y legales. Alejandro, con una mirada de profunda gratitud, le pidió a Roberto que esperara mientras llamaba a su madre. «Es increíble, Roberto. Esto es lo que hemos estado buscando durante más de una década».
Roberto, aunque abrumado por la situación, comprendió en ese instante que había encontrado algo mucho más valioso que un simple tesoro material. Había encontrado la solución para un problema que había afectado a toda una familia. Isabela Monterrey llegó al despacho con paso firme, su presencia llena de elegancia y autoridad. Al ver la llave, no pudo contener las lágrimas. «No tienes idea de lo que has hecho, Roberto», dijo, tomando las manos de él entre las suyas. Aquel gesto, tan cargado de emoción, hizo que Roberto se sintiera pequeño ante la magnitud de lo que había logrado. Alejandro, visiblemente emocionado, continuó la explicación. «Esa llave abre una caja fuerte que contiene documentos vitales para nuestra familia. Mi abuelo murió sin dejarnos acceso a ciertos bienes que eran fundamentales para resolver disputas familiares y legales. Sin esa llave, nunca habríamos podido acceder a ellos. Llevo 10 años buscando esto». La familia Monterrey había perdido mucho más que objetos de valor. Se trataba de la estabilidad de un imperio que dependía de esos papeles. En ese momento, Roberto comprendió que su humilde acto de comprar una camioneta vieja había desencadenado una serie de eventos que podrían cambiar el curso de la historia de esa familia. Isabela, con los ojos llenos de gratitud, miró a Roberto y dijo: «No sé cómo agradecerte por lo que has hecho por nosotros». Mientras esperaban, Roberto pensaba en cómo, en un par de días, su vida había dado un giro inesperado. De ser un mecánico humillado por su jefe, a ser la clave para resolver una crisis familiar de magnitudes inesperadas. La puerta del despacho se abrió, y en ella apareció una mujer de más de 70 años, con una elegancia que no necesitaba ser anunciada. Isabela se levantó al instante. «Mamá», dijo Alejandro, «él es Roberto, el hombre que encontró la llave». La mirada de la matriarca se suavizó al instante y, sin decir una palabra, abrazó a Roberto. «Este gesto no tiene precio», murmuró, con voz temblorosa. La familia Monterrey, que había vivido atormentada por un misterio durante años, ahora sentía que la paz finalmente estaba al alcance de su mano. A partir de ese momento todo iba a cambiar. Esa misma tarde, después de un largo y emotivo intercambio, Roberto recibió una llamada de Alejandro. «Roberto», dijo con voz firme, «mi madre y yo hemos hablado mucho. Queremos recompensarte, no solo por devolvernos la llave, sino por habernos devuelto la paz». La oferta que le hicieron era más grande de lo que Roberto podría haber imaginado. «Queremos darte una recompensa que transforme tu vida», continuó Alejandro. Roberto, sin palabras, solo pudo asentir. En ese momento, las puertas de su antiguo mundo, lleno de humillaciones y frustraciones, se cerraron para siempre. La recompensa, un cheque de 500.000 euros, era más de lo que Roberto había soñado jamás. «Este dinero no solo es por la llave», explicó Isabela al entregárselo, «es también por lo que has hecho por nuestra familia. Nos has devuelto algo mucho más valioso que la riqueza, la oportunidad de sanar nuestras heridas y completar lo que mi esposo dejó incompleto». Con el cheque en sus manos, Roberto salió del rascacielos de Monterrey con los ojos brillando de incredulidad. Había tocado fondo, pero ahora, de alguna manera inexplicable, había encontrado la llave para cambiar su vida. En el camino de regreso a casa, su mente daba vueltas a lo que había sucedido. Como una decisión aparentemente absurda, como comprar un pedazo de chatarra, lo había llevado a una fortuna inesperada. Cuando llegó a casa, Lupita le abrazó con fuerza, temblando de emoción. «Tiene que ser. Lo lograste, Roberto. No solo por ti, sino por todos nosotros». Y ahí, en su humilde hogar, Roberto entendió que la vida a veces te pone a prueba de formas inusuales, pero también te ofrece oportunidades, aunque en forma de desafíos. Esa llave, escondida en el motor de un coche viejo, había sido su llave para un futuro completamente diferente. Con el dinero que había recibido de la familia Monterrey, Roberto tomó una decisión importante: dejar atrás su trabajo en el taller de Eduardo. No iba a permitir que un ambiente de humillaciones y desprecio siguiera dictando su vida. El martes por la mañana llegó al taller con una sonrisa serena. Eduardo, que no lo había visto llegar, comenzó con su habitual sarcasmo. «¿Y tú qué haces aquí, Roberto? ¿Vas a seguir con tus fantasías?», dijo, sin mirar siquiera a Roberto. Pero esta vez, Roberto no respondió con una excusa. «Hoy vengo para despedirme, Eduardo»,
dijo con calma. La sorpresa en los ojos de Eduardo fue evidente. ¿Despedirte?, replicó, su voz llena de incredulidad. Sí, vengo a dejar este lugar y a empezar algo nuevo. Encontré algo mucho más grande que esto. Eduardo soltó una carcajada, convencido de que se trataba de una broma. Pero cuando Roberto le mostró la foto de la F-161 restaurada, su rostro cambió. Este es el coche que tanto te burlaste. Y ahora es mi símbolo, dijo Roberto, mirándolo directamente a los ojos. Me voy porque encontré mi camino, y sin ti voy a hacer mucho más de lo que jamás imaginé. Los demás mecánicos, que hasta ese momento no habían dicho nada, comenzaron a susurrar entre ellos. Algunos miraban la imagen de la camioneta restaurada con una mezcla de admiración y sorpresa. Roberto, sin esperar más, se dio la vuelta y se dirigió hacia la salida. Pero antes de hacerlo, se detuvo y, mirando a Eduardo una vez más, añadió: «Gracias por enseñarme lo que nunca debo hacer». Eduardo, rojo de rabia, se quedó allí, sin saber qué decir. En su mente, Roberto acababa de dar un golpe que lo dejó sin palabras. Por primera vez en 25 años, el que había sido humillado decidió no dar más lugar a la opresión. Roberto se despidió de Eduardo con una mirada tranquila, mientras los otros mecánicos lo observaban en silencio. Mientras cruzaba la puerta del taller, sabía que su vida acababa de dar un giro irreversible. A partir de ese momento, iba a construir algo con dignidad y esfuerzo, sin que nadie pudiera aplastarlo nunca más. El cambio que Roberto experimentó fue más allá de lo económico. La decisión de dejar el taller y utilizar su recompensa para invertir en su propio futuro le dio un sentido renovado de propósito. Con el dinero que había ganado, compró un terreno en una zona industrial de Madrid, y con el apoyo de Lupita, construyó su propio taller de restauración de autos antiguos. Lo llamó Clásicos Roberto. A diferencia del lugar donde había trabajado durante tantos años, aquí las reglas eran diferentes. Cada trabajador fue tratado con respeto y dignidad, algo que Roberto nunca había experimentado en el taller de Eduardo. En los primeros meses, el negocio creció lentamente, pero con cada auto restaurado, con cada cliente satisfecho, la reputación de Roberto se extendió. Su taller comenzó a ser reconocido no solo en Madrid, sino en otras ciudades de España. Aquella Ford F-161, que había sido la burla de todos, ahora se encontraba en el centro del taller como el símbolo de la transformación de Roberto. Lupita, que siempre había creído en él, se encargó de la parte administrativa del negocio, mientras que Roberto se sumergía de lleno en su pasión por los autos clásicos. Los recuerdos de las humillaciones de Eduardo empezaron a desvanecerse a medida que el negocio prosperaba. Sin embargo, Roberto nunca olvidó la lección más importante de todas. La dignidad no se compra con dinero, sino con respeto y perseverancia. En una ocasión, mientras trabajaba en la restauración de un Cadillac Eldorado de 1959, Roberto recibió una visita inesperada: Isabela Monterrey. Roberto, le dijo, has hecho más por nuestra familia que lo que jamás imaginamos. No solo nos devolviste una llave, sino que nos devolviste la paz. Isabela, agradecida por todo lo que Roberto había hecho por ella y su familia, decidió convertirse en una clienta regular de su taller. Con el tiempo, la historia de Roberto y su taller llegó a los medios de comunicación. Un reportaje en una revista especializada en autos clásicos lo destacó como el ejemplo de superación personal. La familia Monterrey, agradecida, le ofreció una recompensa adicional, pero Roberto la rechazó con elegancia. Sabía que lo que había logrado, tanto personal como profesionalmente, no tenía precio. Años después, Roberto se convirtió en una referencia en la industria de la restauración de autos clásicos en España. Su taller, Clásicos Roberto, estaba lleno de vehículos de lujo y raros, restaurados con una precisión y dedicación que solo un verdadero amante de los autos podría comprender. Roberto y Lupita vivieron felices, viendo crecer su negocio y su familia. Sus hijos, que antes habían vivido con la constante preocupación de cómo llegaría a fin de mes, ahora estudiaban en universidades y tenían un futuro prometedor. Los recuerdos del taller de Eduardo, las humillaciones y las burlas, se habían desvanecido por completo. El éxito de Roberto no solo se medía en términos financieros, sino en cómo había cambiado su vida y la de su familia. Un día, años después, Eduardo apareció en su taller.
Estaba visiblemente diferente, algo agotado y derrotado por las dificultades que había enfrentado en su propio negocio. Roberto, dijo, sé que esto suena raro, pero quiero ofrecerte una sociedad, juntar nuestros talleres, sabes, por lo que has logrado. Roberto lo miró en silencio durante unos segundos, recordando todas las veces que Eduardo lo había menospreciado. Gracias, Eduardo, respondió finalmente, pero no me interesa. Yo construí mi negocio con respeto, algo que tú nunca entendiste. Eduardo, sin palabras, se dio la vuelta y se fue. Roberto no sintió ni rabia ni venganza, solo lástima por alguien que nunca aprendió lo que realmente importa en la vida. Cuando los jóvenes mecánicos llegaban a su taller, Roberto siempre les decía, no dejen que nadie mate sus sueños, no importa cuán imposibles parezcan. Recuerden, dentro de cada fierro viejo puede haber un tesoro escondido. Y dentro de cada sueño despreciado puede estar la llave para una vida completamente nueva. Mientras caminaba por su taller, rodeado de autos restaurados con amor y dedicación, Roberto entendió que, al final, el verdadero éxito no estaba en el dinero o la fama, sino en la capacidad de creer en uno mismo y en el poder de no rendirse jamás. Y así, con una sonrisa tranquila, se dio cuenta de que había encontrado algo más importante que todo lo que había perdido: su paz interior.